Vamos a comenzar leyendo de la palabra de Dios el texto que tiene referencia con el tema que habremos de tratar en esta noche. Vamos a leer tres textos juntos. El primero de ellos en 2 Corintios, capítulo 5. Voy a leer desde versículo 6 hasta el 11, inclusive. Luego vamos a ir a 1 Corintios y luego a Romanos. 2 Corintios 5, desde el versículo 6 en adelante, dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. El otro texto, continuamos leyendo, está en 1 Corintios, el libro que está antes, capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 12. Voy a leer en el 11 para el contexto. En adelante, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificado, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y el otro texto que quiero leer es en Romanos capítulo 14, desde el versículo 7 hasta el 13. Romanos 14, versículo 7 en adelante, dice: porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Los tres textos que leí tienen como referencia y como centro la obra que Jesucristo ha hecho en favor nuestro. Los tres tienen como referencia lo que viene hacia el futuro, como obra completa de Jesucristo a favor nuestro, para nosotros. Siempre predicamos y hablamos de Jesucristo. Siempre les decimos a las personas de que Jesucristo es el único Salvador, el único mediador, el único que puede perdonar todos los pecados, reconciliarnos con Dios, darnos paz en nuestros corazones, darnos una nueva vida. Este es el mensaje del Evangelio. Jesucristo vino, murió en una cruz por nosotros, pero fue sepultado, pero no quedó allí, resucitó. Y porque resucitó, tiene todo el poder, dice la Biblia, de darnos vida para siempre, vida eterna. Ahora, en la primera lectura que leí, viene hablando de esto que es nuestra esperanza, nuestra confianza a los que hemos creído en Jesucristo. Un día que pedimos perdón por nuestros pecados,
nos hemos arrepentido, le pedimos al Señor que nos limpie con su sangre preciosa, vinimos a Él. La obra que Él hizo en nosotros fue darnos vida y vida en abundancia y vida para siempre. Y la promesa que Él nos ha dejado es darnos un cuerpo nuevo. Todo el libro de capítulo 15 de Corintios habla de esto, de esta seguridad que tenemos, de que este cuerpo, y acá en 2 Corintios 5, habla de un tabernáculo, una casa que se va, que es de materiales simples, pero que va a ser hecha una casa nueva, grande, habla de nuestras vidas, de este cuerpo que tiene que ser absorbido, dice acá, por lo inmortal, porque es un cuerpo que está destinado a morir. En un momento, si el Señor llegara a venir ahora, los que están vivos van a ser transformados, tendrán un nuevo cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos. Serán transformados y estarán con el Señor. Pero los que han muerto, dice la Biblia, que resucitarán con un cuerpo nuevo. Y de esto es lo que viene hablando el apóstol Pablo acá en 2 Corintios, capítulo 5. Y al final, a lo último que leí, viene lo que es necesario. Cuando hablamos de algo necesario es algo que no podemos evitar, es algo que sí o sí tenemos que pasar o hay que hacer. Cuando es algo necesario es algo que está eminente, que está delante, que necesitamos pasar por allí. No hay otra forma. Ahora, el apóstol cuando habla de esta resurrección, de tener un cuerpo nuevo, de lo bueno que es estar ante el Señor, pone este necesario. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y acá voy a hacer un paréntesis para hablar de algo. Todas las personas han de pasar ante la presencia de Jesucristo. Toda persona, haya creído en Jesucristo o no, ha de pasar ante un tribunal en el cual el juez, el Señor absoluto, será Jesucristo. Toda persona ha de doblar sus rodillas ante el Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo. Y los creyentes no vamos a escapar a eso. Habremos de estar ante Jesucristo y ante un tribunal con la misma palabra que usamos nosotros para tribunal. A Él habremos de estar. Por eso es que Pablo, cuando les habla a los creyentes, les dice, es necesario que vayamos al tribunal de Cristo, donde se va a ver, el Señor va a ver nuestras obras y va a dar recompensa de acuerdo a nuestras obras, sean buenas o sean malas, pero lo va a hacer el Señor, y el que va a juzgar es el Señor. Ya no somos nosotros los que vamos a decir, mira, esto me parece a mí que fue bueno. El que va a estar mirando nuestras vidas es el Señor, porque lo está mirando ahora, porque ya no está mirando. Si no tienen a Jesucristo, también van a rendir cuentas ante Jesucristo. Y ahora sí, el Señor Jesucristo va a estar en un gran trono blanco, juzgando, porque la Biblia dice que todo juicio el Padre lo ha dado al Hijo. O sea que sí o sí es necesario que toda persona pase ante la presencia de Jesucristo a rendir cuentas. Ahora, es interesante que cuando, volviendo a nosotros los creyentes, los que hemos creído, que aquí en 2 Corintios 5, cuando habla de que nos veremos de presentar al tribunal de Cristo, antes dice, así que vivimos confiados siempre y sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Esta es nuestra realidad actual hoy. Hemos creído en Jesucristo si esperamos estar ante la presencia del Señor, pero hoy estamos ausentes de su presencia. Pero no estamos ausentes de su vista, no estamos ausentes de su mirada mirándonos. Sigue observando, pero más aún sigue viendo a nosotros. Pero es un juez en el futuro que solamente va a pedir, nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Porque ese es el tema. No puedo presentarme con algo mío ante Jesucristo.
todas mis cosas que pueda lograr hacer, aún sirviéndole y esforzándome para servirle, son nada ante la obra que el Señor sí pide para mí, para cada uno de nosotros. Y son aquellas cosas que Él ya derramó en nuestros corazones. Cuando hemos pedido perdón por nuestros pecados, nos dio una nueva vida. Y su Espíritu Santo vino a morar en nosotros para capacitarnos para vivir una vida diferente en esta tierra, mientras estamos ausentes de su presencia. Mientras vamos hacia ese lugar, a ese momento de perfección frente a Jesucristo. Nos ha dado, dice la Escritura, todo lo necesario para vivir esta vida cristiana. El Señor ya ha derramado a través de su Espíritu todo lo necesario para que obremos de acuerdo a su voluntad. Por eso es que dice, vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y la única forma de ser agradable a Dios es obedeciéndole, obedeciendo sus mandatos, obedeciendo lo que Él ya preparó para nosotros. El otro texto que leí en 1 Corintios, capítulo 3, habla también de ese momento, de la obra que el Señor ha hecho. Hay un fundamento, hay una base sobre la que tengo que edificar mi vida. Hay una base sobre la que tengo que empezar a construir una vida nueva. Esa base es Jesucristo, no hay otra. Ahora, ¿cuál es la base que dejó Jesucristo? Él dijo que anduvo haciendo bienes en la tierra, y dejó la Escritura marcado cómo Él anduvo, para que lo imitemos, para que vivamos como Él vivió. Dejó su enseñanza para que la apliquemos a nuestra vida. Tenemos todos los mandamientos de Él, dados en los evangelios, para ponerlos también en nuestras vidas. Este es el fundamento, esta es la base donde empezamos a edificar. Luego el Señor empezó, a través de sus apóstoles, a poner el resto del fundamento, que es lo que está en el resto de la Escritura, en el Nuevo Testamento. Y allí tenemos el complemento de todo aquello que es los materiales necesarios para edificar mi vida, de acuerdo a lo que le agrada a Dios. Y es Dios el que va a decir, esto es hoja, o esto es heno, o esto es oro, o plata, o piedras preciosas. Es la mirada del Señor la que va a decir qué quedó y qué sirvió de mi vida. Ahora, Él me dejó marcado qué cosas son necesarias para que estas obras no sean solo hojarasca, no sea solo una cáscara que puede ser muy bonita para los hombres, que se ve, pero para Dios es nada. Dios dejó marcada en su palabra cuáles son nuestros caminos. Norberto usaba la semana pasada un texto de Proverbios, capítulo 16, que dice que el temor de Dios es el que hace que los hombres se aparten del mal, pero también el consejo de la palabra de Dios es el que nos muestra el camino por el cual debemos andar. Una de las cosas que vemos en nuestros tiempos y que a veces se nos pega como creyentes es la falta de temor hacia las autoridades. Y esto lo vemos alrededor nuestro. Porque nadie me mira, pasa un semáforo en rojo. No le tengo respeto a la consecuencia. Y si me paran, bueno, pagaré una multa y pasaré el próximo semáforo cuando no me vean. No hay temor de una consecuencia por lo que yo hice. Ahora, los creyentes conocemos ante quién habremos de presentarnos. Hay en Apocalipsis encontramos, por lo menos en varios lugares, una descripción de quién es Jesucristo en la actualidad. Y hay algo que me llamó la atención, por lo cual vine hablando hasta ahora, la mirada de Jesucristo en nuestras vidas.
En el capítulo 1 hay una descripción de Jesucristo que hace Juan. En el versículo 14, entre toda la descripción de quien le habla a él, que se presenta como el alfa y omega, el principio y el fin, el que vive y estuve muerto, dice en la descripción: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y esto, traduciéndolo quizás a nuestro lenguaje actual, llama de fuego en sus ojos sería algo que penetra hasta lo más profundo. Podríamos decir, imaginándonos nosotros un rayo láser, llegando hasta la minucia, hasta lo más penetrante. En el capítulo 19, también de Apocalipsis, hay una descripción de Jesucristo viniendo con gran poder a esta tierra. Dice el versículo 12, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y conocemos por la Escritura que el Verbo de Dios es Jesucristo. Y esta presentación que hace Jesucristo mismo en Apocalipsis a su siervo, a Juan, al que lo había conocido íntimamente, es tan tremenda que Juan tiene que caer como muerto ante esa presencia. Nunca lo había visto así hacia Jesús. Por eso es que él y todos los apóstoles en sus cartas describen de que a un Pedro diciendo, si a Cristo conocimos, ya no lo conocemos así. Ahora es Señor de señores, ahora es el juez de toda la tierra, el que mira todas las acciones, el que conoce todo, ante quien no me voy a escapar, al que no le voy a poder presentar ninguna excusa, el único que tiene el criterio justo para decir esto es hojarasca o esto es piedra preciosa. En Romanos, el otro texto que leí, que dejé para último ahora, hay una descripción, luego de la carta de los romanos haber hablado de todo el Evangelio, de mostrar la necesidad que tenemos de vivir como el Señor quiere, luego de dar deberes en el capítulo 12 y 13 para los creyentes, en el 14 se dedica a hablar de un tema que parece mínimo, que parece nada, pero empieza a mostrar obras, cosas que los creyentes tienen que hacer y tener en cuenta. Y entre medio de todas ellas encontramos la descripción que leí. Comienza diciendo de que, primero, que ninguno de nosotros, nuestra vida, la vida que vivimos ahora en Cristo, ya no es mía, le pertenece al Señor, ya no vivo para mí. Y esto tendría que ser la primera meta de Jesús. ¿A quién quiero agradar? Entonces, todas las cosas alrededor de mi vida van a girar de acuerdo a ese concepto. ¿Para quién estoy viviendo? Si estoy viviendo para el Señor que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce, el que me conoce hasta lo más íntimo, o lo estoy haciendo para aparentar. Y esta es la gran diferencia, donde se va a marcar las obras. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Todo nuestro andar en esta vida hasta la muerte es en el Señor y debería ser así, porque le pertenecemos a Él, porque fuimos comprados por un precio muy alto, dice la Escritura, la sangre de Jesucristo. Así pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo ya lo dio así, como un ejemplo él mismo, ¿sí? Resucitó para ser Señor de los vivos y de los muertos. Y entonces empieza una pregunta allí que parece retórica, pero no es tanto. Ante esta vivencia de que
somos de Él, vivimos para Él, y habremos de estar ante su presencia, empieza diciendo, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está escrito así. Es una seguridad, una promesa del Señor. Digo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y este es el primer punto que me llevaría a pensar, voy a estar ante aquel que todo lo conoce y todo lo ve, cuyos ojos son como llama de fuego, que va a traspasar hasta las intenciones del corazón. Nada va a salir oculto ante su presencia. Y esto se llama temor, temor a Dios, temor a Jesucristo. Grande es su misericordia y nos salvó. Nos ha llenado de promesas, pero Él quiere algo más. Dice Efesios que Él viene a buscar una iglesia que quiere que sea santa y pura, para que llegue a esa iglesia, y la iglesia es cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros, que hemos creído en Jesucristo, a ser santa y pura, necesita ser purificada por el Señor. Por eso es necesario que cada uno pasemos antes de una para dar cuenta, y allí solo lo puro va a quedar. Y entonces el Señor va a presentarse su iglesia a sí mismo y decir, mira qué blanca, qué pura que es, porque Él la purificó. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, cada uno de nosotros, parte de esa iglesia, también dice allí en Efesios, nos purifica lavándonos por la palabra de Dios. Y parte de esas obras es tener en cuenta también a mis hermanos. Y ante eso también vamos a dar cuenta. El Señor Jesucristo dijo que no hay nada que nosotros hagamos en su nombre que Él no lo tenga en cuenta. No hay un vaso de agua dado a un pequeñito que Jesucristo no lo tenga en cuenta y lo recompense. Fíjense en qué obra. A veces lo más pequeño y pensamos en grandes sacrificios, en grandes tareas, que sí podemos hacer, si el Señor nos permite y si Él es el que nos dirige hacia esos planes. Pero hay pequeñas cosas que son necesarias, que son la base de esas obras que muestran la diferencia entre hojarasca y oro, plata o piedras preciosas. Acá habla de juzgar a tu hermano, o sea, ponerlo a, mira este lo que hace, menospreciarlo. De este podemos esperar algo. El no actuar con misericordia con mi hermano. Más adelante en este mismo capítulo dice, si a mi hermano le ofende algo, yo no lo voy a hacer nunca, por amor a mi hermano. ¿Por qué? Porque voy a dar cuenta ante sí. En 2 de Corintios, allí que habíamos leído, el último versículo continúa diciendo de que nosotros conocemos al Señor, pero más que conocemos al Señor, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesta lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Cada uno de nosotros sabemos, a Dios le manifiesto lo que somos, y nosotros sabemos lo que Dios ve, y nosotros sabemos que antes no nos vamos a poder presentar con excusa, que tenemos que cambiar cosas. Nos está mirando y le es manifiesto lo que somos realmente. Los demás pueden ver una fachada, pueden ver cosas que les parecen, pueden imaginarse cosas en nuestra vida, pero el que nos conoce realmente es Dios. Por eso es que conocemos el temor del Señor, dice acá. Conozco ante quién me he de presentar, decía Pablo. Y le decía, y espero que ustedes piensen igual. ¿Sí? Espero que también lo sea a vuestra conciencia, que la conciencia de ustedes
decía Pablo, puedan estar pensando igual que yo, pensando que Dios me conoce, que voy a actuar buscando agradarle siempre. Quiero terminar leyendo en Hebreos, capítulo 12. Desde versículo 22 hasta el final, dice, Hebreos 12, 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta de los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El privilegio que tienen y que tenemos aquellos que hemos creído en Jesucristo es que nos hemos acercado a la misma presencia de Dios. En realidad, Dios se acercó a nosotros, actuó con misericordia, nos perdonó, nos redimió, envió a su Hijo que murió por nosotros y nos ha reconciliado con Él. Todo obra de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos la libertad de entrar ante su misma presencia, la misma presencia de Dios. Pero es el mismo Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, ante el cual el pueblo tuvo miedo, estaba refiriéndose aquí en los versículos anteriores, porque todo un monte tembló. Es el mismo Dios ante el cual cada uno de los que se presentaron y que Dios quiso utilizar, terminaron teniendo miedo ante Dios y cubriéndose, inclinándose, reconociendo que eran nada, porque era grande el que se les presentaba delante de ellos. Ahora dice, nos hemos acercado al monte de Sión. El monte de Sión es una imagen en la tierra del monte verdadero, donde Dios mismo está. A la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, seres más poderosos que nosotros. Y nosotros nos acercamos ante ellos y nos están mirando. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a los primeros creyentes, que con temor y con una conciencia que quizás nosotros no tenemos, con referencia a quién es Dios, porque ellos tenían una referencia muy oriental que nosotros no tenemos, del concepto de Dios, se acercaron también y son los que están inscritos en los cielos. Pero para poner más profundidad a quién nos estamos acercando, dice, a Dios, el juez de todos. El que todo lo ve, el que todo lo ve, lo conoce, el que todo lo mira. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, nos hemos acercado. El cual tiene el dominio de conmover todas las cosas, sigue diciendo. El cual un día va a decir basta, y los cielos, la tierra, todo va a ser deshecho, y no va a quedar nada más que un gran trono blanco. Y todo frente a la presencia de Jesucristo. Así que, para nosotros, recibiendo nosotros un reino que no va a ser cambiado nunca, que es eterno, inconmovible, no cambia, no
no se va a corromper, no va a ser destruido, allí no hay llanto, dolor, nada. Tengamos gratitud, agradezcámosle a Dios. Y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, ante el que nos presentamos cada día para servirle. Quiero agradarte, Señor. Es la oración del creyente. Pero lo hago con temor y reverencia porque sé quién eres. Y para poner un sello, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa mirada que consume hasta lo último. Va a ser el que va con su solo presencia, creo, ante nosotros. No va a necesitar casi decir nada. Y nosotros mismos vamos a decir, sí, no. Es correcto tu juicio. Nada vamos a poder decir. Porque aún ahora nosotros sabemos, somos conscientes qué cosas son agradables al Señor y que no. Porque su espíritu que Él ha puesto en nosotros nos guía hacia las cosas que le agradan. Pero teniendo en cuenta esto, la carta de los Hebreos no termina aquí, sino que con el mismo concepto y con la misma idea nosotros lo tenemos dividido en capítulos. La lectura es a consecuencia, es parte del contexto. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, quedaron ángeles, acordados de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios dijo, no te voy a dejar ni te desampararé. Acordaos de lo que Dios puso para hablar de su palabra, vean su fe y imiten su fe. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. No puedo separar todo esto del contexto de lo que venimos hablando. Porque nos hemos de presentar ante Jesucristo, hay obras. Obras que Dios dejó de antemano para que muriese por ellos. Obras que a veces pasamos por altos, como hasta pensar a veces mal de mi hermano, o querer juzgar por algo sin conocer totalmente cuál fue la situación. Solo porque me parece, solo por la apariencia. Pero también dejar de lado el amor es una de las cosas que Jesucristo le puso en cuenta a una de las iglesias en Apocalipsis. Dejate el primer amor. Pero olvídate del amor fraternal, del amor de hermano, del amor de familia, el amor amigable. Te olvidaste de la hospitalidad, de abrir la puerta de tu casa. Son pequeñas obras de los que están presos por el nombre del Señor o no, pasando dificultades, estar allí. Y si vamos a cada una de las cartas, vamos a encontrar que los consejos eran esos, que los deberes cristianos eran esos, el ayudarse unos a otros, y fueron lo que practicaron los primeros creyentes. El buscar la forma de ayudar al otro, aún al enemigo. Las costumbres sin avaricias, contento con lo que tenemos, porque la promesa del Señor no falta. No te dejaré ni te desampararé, pero también sabiendo que el Señor va a proveer, saber que lo que el Señor me provee para que yo pueda compartir con otros. Esto también es parte de la vida cristiana. Miremos el ejemplo de fe que nos han dejado nuestros hermanos que han pasado, que conocemos o que encontramos conociendo un poco la historia de la iglesia verdadera. Cómo por su Señor no solo dieron la vida, fueron capaces de ir y llevar un vaso de agua al enemigo, o siendo perseguidos, pararse en el medio del camino y ver a ayudar al que lo estaba persiguiendo, aunque le costó la vida.
Esas son las obras que el Señor va a tener en cuenta. Esas son las obras que encontramos en la Escritura. Encontramos ejemplos en cada una de las cartas. Vamos al Evangelio, las cartas de Juan y las encontramos. Vamos a Santiago y encontramos. Vamos a Pedro y encontramos. Las cartas de Pablo, cada una de las iglesias, encontramos consejos prácticos para vivir agradándole al Señor. Ahora es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos, porque el Señor quiere una iglesia santa, pura, sin mancha, y lo va a hacer Él. Él es el que va a separar aquellas cosas de nuestra vida que no le fueron agradables. Mientras vivamos en esta tierra, procuremos agradarle al Señor, para que cuando estemos ante su presencia podamos gozarnos diciéndole: Señor, tú sabes todo, ¿qué te voy a esconder? Ayúdame a cambiar hoy mientras vivo para agradarte más. Que sí nos bendiga y sigamos meditando en esto que es parte de nuestro futuro, pero parte de nuestra bienaventuranza. Porque sí, ante el Señor luego no habrá más llanto, dolor, lágrimas. Ya no habrá más muerte. Y tenemos un cuerpo, una nueva morada, dice 2 Corintios 5, una casa hecha por Dios para siempre. Que Dios nos bendiga.